Hola a todos, vamos a continuar con nuestro espacio de lectura. Me encuentro en cierre de ciclo escolar en mi trabajo y eso me ha tenido un poco ocupada y bueno, me ha restado mucho tiempo, pero hoy tengo disponible y vamos a continuar con la lectura de esta novela hermosa que se llama El placer de los dioses. Quiero compartirles con respecto a la promoción de la compra de libros de uso. Recuerden que este espacio es creado para contrarrestar el peso de que no leemos, no exploramos libros por falta de tiempo y por falta de recursos económicos. Entonces, debido a que en América Latina no se lee porque no hay tiempo y no hay dinero, bueno, se crea este espacio en donde yo les leo los libros que tengo en casa y de esa forma ustedes pueden ir recibiendo el mensaje de los diferentes libros que vamos explorando. Entonces, bueno, para apoyar un poco lo de la situación de la compra de libros, por sus altos costos, bueno, pues les quiero compartir que la semana pasada en un mercado, en un puesto de libros usados, encontré este libro de José Joaquín Fernández de Lizardi, que es El Periquillo Sarniento. Bueno, quiero decirles que este libro me costó 20 pesos mexicanos, lo que es más o menos alrededor de $1, un poquito más de $1, para que tengamos una medida más o menos pues universal, ¿no? Y también compré que es sobre el autismo infantil. A mí me pareció muy interesante porque yo trabajo con niños, entonces quiero saber un poquito más sobre esta situación que cada vez cobra más frecuencia o gana frecuencia. Bueno, entonces ahí está, los libros se pueden comprar por una cantidad muy baja, solo es buscar, por supuesto, el que busca encuentra. Entonces, pues, si queremos libros, busquemos libros a bajo costo y bueno, pues llevémoslo a nuestros hogares. Recuerden que los niños aprenden no por lo que se les dice, sino por lo que se les muestra. Lo que ellos nos ven haciendo, eso es lo que van a hacer. Entonces, bueno, si queremos que un niño que aprenda, sea un lector y no tenemos libros en casa, bueno, eso es prácticamente imposible. Si queremos que un niño lea pero no vea a nadie leer, también será muy difícil que un niño desarrolle un gusto por la lectura si no está rodeado de personas adultas lectoras. Entonces, bueno, es muy importante enseñar con el ejemplo y yo siempre he creído que los libros, una de las ventajas más grandes de los libros es la apertura que hacen a nuestra mente. ¿Sí? Un libro entra y se queda con nosotros para siempre. Y esos mensajes o ese mensaje que nos llevaron, pues se va a quedar también con nosotros para siempre. Y en momentos difíciles, en momentos de desesperación, de soledad, de confusión, pues siempre serán un buen compañero. A veces las personas no tenemos las palabras exactas para ayudar a alguien más, pero un libro puede tenerlas. Entonces, bueno, pues seguimos promoviendo este espacio y continuamos. Recordemos que la venganza llega a las manos de Caír, quien se cobra la vida de su amada, ¿sí? Que le fue arrebatada. Y bueno, da con estos tipos y él cobra venganza. La venganza es parte del mundo pirata, parte del día a día del pirata. Entonces, vamos a ver qué sucede. Dice así. Caír se acercó lentamente al ahora tembloroso caballero español, Diego de Valera. ¿Todavía supones que vivirás tanto tiempo como para haberme colgado?, preguntó. El silencio, quebrado por los histéricos sollozos de los prisioneros más sensibles y más acobardados, fue la respuesta. Don Gonzalo estaba más pálido que un muerto y no podía dominar un violento temblor nervioso. Sin duda, se hubiera deslizado sobre la húmeda y resbaladiza cubierta, a no haber sido porque un robusto corsario lo retenía por un brazo. No, se advierte que tan presuntuosa como necia idea ya no halaga tu orgullo. Caír se apartó un tanto y con gravedad consideró a la tripulación capturada.
compuesta en su mayoría de personas de condición y señorío a tono con su condición de nobles caballeros, pero en cuyo aspecto exterior se había producido en poco tiempo un cambio deplorable, tan radical que en muy poco se diferenciaban de los galeotes que, tendidos en cubierta, bebían a raudales el aire de la libertad y dejaban desentumecer su miseria física con ayuda del benefactor astro de la luz. A todos vosotros debiera ejecutar del mismo modo, pues a mi juicio sois indignos de llevar el nombre de caballeros y menos de estimaros como depositarios de la fe cristiana, cuando en el fondo sois unos aventureros y locos fanáticos que ni siquiera tienen como nosotros la excusa de la venganza para justificar sus correrías por el mar. Pero no os mataré, ni a vos, capitán don Diego de Valera, que ahorcaste a uno de mis hermanos, Elías, y condenaste a otro, Isaac, al suplicio del remo. Tampoco a ti, Gonzalo de Valladolid, bajo cuya satánica instigación murió una joven madre, ejemplo de virtud y dulzura y abnegación. Ni a ti, capitán Paolo Simeone, ni a ti, Lolonais, cómplices de esos y otros crímenes. Cadir, levantadlos a todos y encadenarlos a los remos. Estos capitanes de felones deben recibir un tratamiento especial, igual al que recibimos nosotros como galeotes en su galera. ¿Recuerdas, Cadir? Los ojos negros de Cadir refulgieron llenos de gozo anticipado del placer de los dioses. Las 4 galeras corsarias surcaban orgullosamente las aguas encrespadas y que parecían hallarse de fiesta y regocijo a juzgar por sus olas enormes, con penachos de espuma blanca y brillosa que venían a saludarlas en interminable sucesión. La nave capitana era, una vez más, lugar de reunión de la plana mayor. Cadir ed-Din, noble hermano mío, por la nobleza y rectitud de tu corazón, dijo solemnemente Arud, luego de haber escuchado el parecer general de los jefes y oficiales, te pedimos que aceptes como premio a tu decisión y valor el capitanear el barco capturado. Es tuyo por derecho. Aclamaciones y vivas impidieron que Cadir hiciera oír sus protestas y finalmente el hecho de posesión fue aceptado. La antigua Cruz de Oriente, en consecuencia, recibió el nuevo nombre de Zeneida, en recuerdo y honor de la dulce joven que con su luz primigenia encendiera el alma apasionada del capitán pelirrojo. Completada la estimación y el inventario de los bienes que transportaba la nave capturada, su contenido asombró a todos los presentes. A bordo había nada menos que 4 cofres conteniendo oro en monedas y valiosas telas, tapices y alfombras. Toda esa riqueza iba destinada a Francia, a una institución religiosa de la cual el maestre Felipe de Villers era cofrade y miembro distinguido. Tal riqueza constituía indudablemente el producto de los latrocinios y atentados contra los bienes de los bárbaros infieles que el citado jefe perseguía con fiera resolución para combatir la herejía. Esta fortuna ha de ser empleada totalmente en el aumento y el reequipamiento de nuestra flota, declaró Cadir. Ni siquiera la apropiación de tal fortuna afectará tanto al noble caballero de Villers como el saber que destinamos tales recursos a destruir el ciego, torpe y sangriento fanatismo que ensombrece a Europa y cubre al mundo
de lagos de sangre y de fuego. Por tanto, se acordó el regreso inmediato a Argelia. Se consideraba que Hassan ya debía haber cumplido su misión. Además de tener ahora 4 buenos barcos de guerra, poseían dinero para comprar y armar 6 más. Lo único que nos hace falta es tener una base de operaciones, y ello es lo que vamos a buscar en Argelia, dijo Arudjo. Y las 4 galeras corsarias siguieron bogando viento en popa con rumbo hacia la costa meridional de África, aunque se hallaban muy lejos de ella en aguas de Liguria, que se podían estimar como muy peligrosas debido a la presencia continua en ellas de naves de guerra italianas, francesas y españolas. Confiaban los jefes corsarios, sin embargo, en que no contarían con la mala fortuna de tropezar con ellas, tan intempestiva como inoportunamente, tanto para matizar el viaje como para solazarse en la complacencia del castigo. El fogoso capitán bajó en algunas ocasiones a la bodega del barco, donde 120 caballeros galeotes aprendían por dura experiencia lo penoso y doloroso que era remar sin descanso, sintiendo continuamente los aguijones del hambre, la sed y sobre todo la fatiga. El inmenso cansancio que evaporaba el cuerpo entero y lo atravesaba con 1000 pequeños cuchillos que hacían gemir en dolorosa y permanente agonía. El estado de embrutecimiento en que los caballeros realizaban su mecánica tarea impidió que prestaran atención a la extraña presencia del capitán de Valera. Simeone y don Gonzalo parecían estar sufriendo al máximo los rigores de su condición de galeotes, para la cual no se habían preparado, según se echaba de ver. Sus espaldas desnudas y sangrantes gemían tanto como sus retorcidos labios todo el dolor y el sufrimiento físico y anímico que estaban padeciendo. En cierta ocasión, sin embargo, don Diego, que tuvo al parecer una premonición de su presencia, abrió los ojos y lo miró, y jamás hombre alguno expresó en su mirada odio más intenso, que se acentuó todavía más cuando Cair, sonriendo desdeñosamente, le dijo: ¿No hace una semana que remáis, don Diego, y ya se os ve estar con el alma entre los dientes? Sentiré tanto que no estéis presente el día de mi ahorcamiento. Y se alejó riendo, complacido por su ocurrencia, en tanto detrás de él se oía restallar el látigo de Cadir, el cómitre. Viviré lo necesario para hacerte llorar lágrimas de sangre por esto, gritó con voz enronquecida el poco afortunado caballero. 2 días después, un anuncio del vigía conmocionó a toda la nave. Galeones a la vista, a sotavento. Cair ed-Din debió trepar hasta la cofa para cerciorarse del hecho, pues las naves se hallaban aún muy lejos. 2 galeazas de 3 palos cada uno bogaban con las velas hinchadas hacia occidente, probablemente en procura de algún puerto español. A juzgar por su calado, debían ser naves de guerra o de esas que navegaban hasta las tierras recién descubiertas en el otro confín del mundo. Se imponían una deliberación y Cair consultó a su capitán y hermano sobre lo que habrían de hacer. La respuesta del prudente jefe fue concluyente. Probablemente se trataba de naves de guerra italianas, por lo cual podía resultar muy peligroso dejarse ver. En consecuencia, se alejarían más, torciendo el rumbo. No satisfecho con aquella resolución, Cair permaneció un buen rato en el puente sin dejar de observar a las
a los dos galeones. Al parecer, no habían sido avistados por ellos y ambas naves proseguían en su ruta. Si bien se advertía que una de las naves bogaba más ligero y se había distanciado de la otra. Eso decidió a caer. Envió un mensaje al capitán haciéndole saber que se rezagaría un rato para proteger la retaguardia, para el caso de que hubiesen descubierto su presencia. Por las dudas, convendría contar a su bordo con un mayor número de fuerzas de choque. En consecuencia, Ardug no pudo oponerse a los deseos de su impetuoso hermano menor, que 50 hombres bien armados de cada una de las otras galeras pasaran a la Ceneida, poniéndose a las órdenes de su capitán. La orden se cumplió en breve término a favor de la noche. Luego, la Ceneida se rezagó aún más y al amanecer sus naves hermanas se habían perdido de vista. Y fue entonces cuando el pelirrojo capitán demostró la pasta de que estaba hecho. En lugar de permanecer vigilante como prometiera, avanzó hacia el galeón más atrasado. Y lo hizo con viento a favor y esforzando al máximo la capacidad y resistencia de los remeros. De tal modo que a media mañana se encontraba a tiro de flecha del galeón. ¡Albricias!, exclamó el capitán Khayr ed-Din cuando, con ayuda del catalejo, logró tener una mejor idea del barco y su tripulación. Ondea pabellón pontificio y se llama Santísima Trinidad. No es un barco de guerra. Como habría de confirmarlo posteriormente, su primera afirmación resultó exacta. El Papa Julio II había despachado 2 de sus mayores naves perfectamente armadas, transportando valioso cargamento de Sibilia, Vecchia, Italia, a Barcelona. Las 2 naves pontificias cumplían su cometido sin inconvenientes y sin temer la proximidad de piratas, pues nunca las galeras berberiscas o de otra bandera se habían aventurado tan lejos de sus bases y tan cerca de las costas enemigas, pobladas de potentes navíos de guerra. Es de comprender entonces que el capitán pontificio Pablo Víctor no sospechara y menos temiera la presencia de una galera en su vecindad. Y cuando comprobó que enarbolaba el pabellón de la Santa Hermandad de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, de la cual oyera hablar, ya no dudó más. Dejó pues que la galera se aproximara y enviara los saludos de práctica a través de los altavoces. Y entonces llegó la pregunta intempestiva: ¿tendrían en el barco de su santidad un poco de bismuto? El capitán don Diego de Valera se hallaba atacado de cierto mal. Había deliberado ironía en la cuestión, acerca de la cual no tomó evidencia el capitán Víctor. O la historia se escribiera de otro modo de llegar a este punto. Lo cierto es que el bismuto se viene usando desde los licenciosos tiempos de Calígula y Mesalina para curar cierto mal llamado gálico por los romanos y napolitano por los franceses, sin que eso signifique un agravio u ofensa, pues bien se lo conocía también como mal veneciano o mal romano. Los españoles fueron más cautos al respecto porque luego del descubrimiento del Nuevo Mundo lo designaron como mal de las Indias. Antes de descubrirse las Indias, por supuesto, el mal español se llamó judío o morisco.
Sea como fuere, dicho mal tiene antiquísima data y no se haga más cuestión sobre ellos, por la imposibilidad de señalar el verdadero origen. Bueno, vamos a dejar la lectura de hoy hasta acá para que no nos pasemos mucho más de los 20 minutos, y en ese momento que tengo tiempo disponible, vamos a continuar leyendo, pero continuaremos en otro videito. Bueno, ya no les dije hace un momento, se me pasó, pero sí les comenté que este primer libro, El Periquillo Sarmiento, me costó 20 pesos mexicanos, ¿verdad? Bueno, pues Autismo Infantil me costó también 20 pesos mexicanos. Así que por 40 pesos mexicanos yo tengo ahora 2 libros más en mi biblioteca personal. Bueno, pues los insto a comprar libros, a explorarlos, a acercar a nuestros niños a la lectura de los libros, que nos vean leer, para que por imitación ellos comiencen a explorar libros también. Bueno, vamos a continuar en el siguiente video en este mismo momento. Hasta pronto.